Hubo un pueblo que dominó el corazón de este territorio salvadoreño. Los pipiles eran guerreros, comerciantes, sabios y mucho más. Hoy te voy a contar cosas increíbles que probablemente no conocías. Aunque mucha gente asocia a El Salvador prehispánico con los mayas, los pipiles no eran mayas. Era un pueblo de origen nahua, emparentado cultural y lingüísticamente con los toltecas y los mexicas del centro de México. Su idioma, el náhuatl, pertenecía a la misma familia que el nahuatl de los aztecas. Los pipiles llegaron a lo que es hoy El Salvador alrededor del siglo XI, como parte de una gran migración nahua hacia el sur. Se establecieron principalmente en la región occidental y central del país, donde fundaron su propio sistema político y religioso. Mientras los mayas destacaban con avances astronómicos y escritura jeroglífica, los pipiles fueron más conocidos por su organización militar, su poder comercial combinado con elementos mesoamericanos con rasgos locales. Eran descendientes de pueblos nahuas que emigraron desde el altiplano central de México, una región que hoy comprende estados como Puebla, Tlaxcala y el Valle de México, probablemente tras el colapso de Tula, la capital de los toltecas. Durante su travesía pasaron por regiones que hoy forman parte de Guatemala, hasta asentarse finalmente en el occidente y centro de El Salvador. Ahí fundaron Cuscatlán, un reino propio. A pesar de lo que muchos creen, Pipil no era el nombre que este pueblo usaba para referirse a sí mismo. De hecho, los distintos grupos que conformaban esta civilización se identificaban según su región o linaje. Por ejemplo, los del actual departamento de La Paz eran conocidos como nonualcos. En Sonsonate y sus alrededores vivían los izalcos, célebres por su riqueza en cacao. Y en el corazón político estaba el grupo dominante, los cuscatlecos, que habitaban Cuscatlán, la capital del reino. El término pipil aparece principalmente en fuentes coloniales y muchos investigadores creen que fue un apodo despectivo o simplificación utilizada por los mexicas. Algunos afirman que viene del náhuatl pili, que significa niño o noble, y que al usarlo en forma peyorativa se referían a su forma infantil de hablar el náhuatl, al haberlo mezclado con lenguas locales. En otras palabras, pipil pudo haber significado para los mexicas algo como los que hablan como niños, una burla hacia su dialecto, pero jamás fue un nombre autodefinido por el pueblo. Hoy el término pipil ha sido reivindicado como símbolo de identidad cultural, pero es importante entender que los antiguos habitantes de Cuscatlán se veían a sí mismos como nonualcos, izalcos o cuscatlecos, no como pipiles. A diferencia de muchas tribus dispersas mesoamericanas, los pipiles construyeron una unidad política fuerte y organizada. El señorío de Cuscatlán no era solo una ciudad, sino el centro de un sistema político que integraba varios pueblos bajo un mismo liderazgo. Desde esta capital, ubicada en lo que es hoy el Valle de San Salvador, se administraban territorios que llegaban hasta el occidente del país. El señorío funcionaba como un pequeño imperio regional. Contaba con una clase dirigente encabezada por el tlatoani o rey, quien gobernaba con el apoyo de nobles, guerreros y sacerdotes. Este tlatoani tenía poder sobre ciudades aliadas o sometidas, como Izalco, Caluco y Tehuacán. Además, Cuscatlán era un centro económico clave. Controlaba rutas comerciales, organizaba ferias y cobraba tributos en cacao, algodón, sal y plumas. El nombre del reino pipil no fue escogido al azar. Cuscatlán proviene del náhuatl Cuscatán, una palabra compuesta por Cuscat, que significa joya o tesoro, y el sufijo tlán, que significa lugar de, es decir, que Cuscatlán se traduce como lugar de joyas o lugar de riquezas. Para los pipiles, Cuscatlán no era cualquier territorio, era el centro del mundo, el lugar sagrado desde donde emanaba el poder y la cultura. Tanta fue su importancia que, tras la conquista, los españoles mantuvieron una forma castellanizada del nombre Cuscatlán, que sigue vigente hasta hoy como símbolo nacional. El tlatoani era un rey con autoridad absoluta sobre asuntos militares
militares, económicos y religiosos, su palabra era ley. Los cuscatlecos la adaptaron en su realidad geográfica y cultural. Así, cada ciudad o territorio conquistado seguía conservando sus líderes locales. El gobierno cuscatleco fue adaptado a una realidad geográfica y cultural. Así, cada ciudad o territorio conquistado seguía conservando sus líderes locales, pero todos respondían al Tlatoani central. Además, el Tlatoani no solo dirigía en tiempos de paz, era también el comandante supremo del ejército, responsable de organizar campañas militares, defender las fronteras del señorío y mantener el orden entre los pueblos aliados o sometidos. Este modelo centralizado fue clave para que los pipiles resistieran durante siglos, y explica por qué pudieron plantar cara a los españoles en batalla como la de Acaxual en 1524. Para los pipiles, el cacao no era solo un alimento o bebida sagrada, era dinero en forma de semilla. Al igual que en otras culturas mesoamericanas, los granos de cacao funcionaban como unidad de cambio en el comercio diario. Con una cierta cantidad de granos se podía pagar desde productos básicos como maíz o sal hasta telas finas, utensilios y armas. Incluso se establecieron tarifas específicas, como por ejemplo 20 granos de cacao podían valer lo mismo que un cuchillo o una pequeña manta. Este sistema de trueque con cacao era tan eficiente que incluso los tributos al Tlatoani y a los templos se pagaban en granos. Las comunidades aliadas o sometidas enviaban sacos de cacao como parte de sus obligaciones fiscales. Más allá de su valor económico, el cacao tenía peso simbólico y religioso. Se ofrecía a los dioses en rituales y se reservaba para las élites. Su cultivo, especialmente en las tierras fértiles de Izalco y Caluco, era una de las principales fuentes de riqueza del señorío. La religión de los pipiles estaba profundamente influenciada por la cosmovisión mexica y tolteca, adoptando muchos de sus dioses y rituales. Entre sus deidades más importantes estaba Tlaloc, dios de la lluvia y el agua, esencial para la agricultura, y Xipetotec, el dios de la renovación y la fertilidad. Estos dioses representaban fuerzas naturales vitales y ciclos de vida, reflejando la estrecha relación de los pipiles con la naturaleza. Los rituales incluían ceremonias para asegurar buenas cosechas, pedir lluvia y celebrar la renovación del ciclo agrícola. Se realizaban ofrendas, danzas y en algunos casos sacrificios humanos para honrar a las deidades y mantener el equilibrio cósmico. Los pipiles utilizaban un sistema calendárico muy similar al de los aztecas y otros pueblos mesoamericanos, basado en dos ciclos principales que se entrelazaban para formar su concepción del tiempo. El calendario ritual llamado Tonalpowali tenía 260 días divididos en 20 periodos de 13 días cada uno. Este ciclo estaba ligado a la astrología, la religión y las ceremonias, y era fundamental para determinar las fechas de festividades, rituales y augurios. Junto a este usaban Xiuhpuhualli, un calendario solar de 365 días, que regulaba las actividades agrícolas y civiles. Esta dualidad reflejaba la compleja relación entre el mundo espiritual y el cotidiano, un concepto central en la cosmovisión náhuatl. Los guerreros pipiles eran reconocidos por su valor y disciplina en combate, inspirados en las tácticas y estilos de guerra de los mexicas. Una característica distintiva era su uso de armaduras de algodón prensado, conocidas como Ixcahuipili, que ofrecían una protección efectiva sin limitar la movilidad. Estas armaduras absorbían golpes y flechas, y eran más ligeras que las armaduras metálicas europeas. Además, sus guerreros portaban lanzas, macanas, o sea, masas de madera con obsidiana, escudos decorados y plumajes que denotaban rango y valor en batalla. Atlacatl es un personaje legendario y emblemático en la historia de los pipiles, aunque no existen registros históricos y confiables que prueben su existencia real. La figura de Atlacatl aparece en crónicas coloniales y en la tradición oral como un héroe guerrero que encabezó la resistencia contra la conquista española, representando la valentía y la lucha del pueblo pipil. Más que un personaje histórico comprobado, Atlacatl se ha convertido en un símbolo de resistencia. Tras la conquista española en el siglo XVI, la resistencia directa de los pipiles fue sofocada después de una gran lucha, pero el pueblo no desapareció. Muchos indígenas se refugiaron en zonas rurales y montañosas de difícil acceso, como la Sierra de Apaneca, Chalatenango y Cacaopera, donde pudieron mantener en mayor medida
vida sus costumbres, idioma y tradiciones. Estas regiones aisladas sirvieron como bastiones de supervivencia cultural y física, lejos del control colonial más directo. A pesar de que la conquista, la colonización y la presión cultural, el idioma náhuatl ha logrado sobrevivir hasta nuestros días en varias comunidades del occidente de El Salvador. Uno de los ejemplos más conocidos es el municipio de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, que es considerado la cuna del náhuatl pipil. Actualmente el idioma enfrenta amenazas de desaparición, pero organizaciones culturales, lingüísticas y comunidades locales trabajan para preservarlo mediante la enseñanza, documentación y promoción. Para los pipiles, el maíz no era solo el alimento básico, sino un elemento con profundo significado sagrado y ceremonial. Considerado el regalo de los dioses, el maíz simbolizaba la vida, la fertilidad y la continuidad del pueblo. En sus rituales se realizaban ofrendas especiales con maíz, y las cosechas eran celebradas con festividades que buscaban garantizar la abundancia y el equilibrio con la naturaleza. La herencia pipil no solo se conserva en tradiciones o idioma, sino también en el paisaje toponímico de El Salvador. Muchos de los nombres de lugares más importantes provienen del náhuatl. Por ejemplo, Izalco significa tierra de obsidiana, reflejando la importancia de este mineral para la cultura y economía pipil. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.